1881 y 1882 serían años bastante estables para el gobierno de Sagasta, que pudo desarrollar su labor legislativa sin mayores complicaciones. Además de esto, incorporó a su partido al sector más liberal del Partido Progresista Demócrata, de Cristino Martos, que es disuelto durante su mandato. Sin embargo, esta tranquilidad acaba en 1883, ya que Sagasta tuvo que hacer frente a la primera huelga dirigida por el PSOE, en este caso de los tipógrafos madrileños, y a 3 pronunciamientos militares dirigidos por Ruiz Zorrilla y ejecutados por el brigadier Villacampa en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y Seo de Urgel. Sin embargo, la crisis que acabaría con el gobierno de Sagasta sería la escisión de la izquierda dinástica, un grupo de liberales dirigidos por José de Posada Herrera que buscaba la reinstauración de la Constitución de 1869. Esto habría supuesto la convocación de elecciones. Sin embargo, la mediación de Cristino Martos logra que fusionistas e izquierdistas dinásticos formen un gobierno de coalición presidido por Posada Herrera y que se mantenga la legislatura. No obstante, esta coalición duraría tan solo 3 meses y colapsaría tras el intento de la izquierda dinástica de reintroducir el sufragio universal, al que los fusionistas se opusieron mediante una moción de aplazamiento. Ante la incapacidad de Sagasta y Posada Herrera de gobernar, el rey decide entregarle la presidencia a Cánovas del Castillo, que convoca elecciones para el 27 de abril de 1884, con el objetivo de conseguir una mayoría absoluta. A estas elecciones se presentan las siguientes candidaturas: el Partido Liberal Conservador de Cánovas, que había absorbido a la Unión Católica tras sus malos resultados en 1881, el Partido Liberal Fusionista de Sagasta, la Izquierda Dinástica de Posada Herrera, el Partido Republicano Democrático Federal, que había abandonado la táctica abstencionista en 1883 y estaba liderado por Pi y Margal, y el Partido Demócrata de Castelar, que en estas elecciones pasaría a llamarse Partido Demócrata Posibilista. Y los resultados fueron los siguientes. En el Congreso de los Diputados gana el Partido Liberal Conservador, que consigue la mayoría absoluta gracias al fraude electoral, obteniendo 318 escaños. En segunda posición quedaría la Izquierda Dinástica, con 36 diputados, siguiéndole el Partido Liberal Fusionista con 31 escaños y el Partido Demócrata Posibilista, con 3 diputados. El resto del Congreso estaría formado por otros 4 independientes. En cuanto a los diputados por las colonias, de los 15 escaños por Puerto Rico, 14 estarían ocupados por el Partido Incondicional y de los 24 escaños por Cuba, 3 estarían ocupados por autonomistas y 21 por la Unión Constitucional. Con respecto al Senado, de los 180 escaños electos, 140 corresponderían a conservadores, 15 a los fusionistas, 8 a la izquierda dinástica, 2 a los posibilistas y 15 a independientes. El Partido Liberal Conservador utiliza su mayoría absoluta para nombrar a Francisco de Paula Queipo de Llano, presidente del Congreso, al conde de Puñón Rostro, presidente del Senado, y a Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros.